Hola, hola hermanos, ¿cómo están? Gracias. Me complace compartir con ustedes este estudio número 4 de los profetas de la gracia, ¿bien? Y todo este estudio que hemos tenido del estudio número uno, 2 y 3 para complementar. Bueno, algunos hermanos quizás me preguntaban que cómo era posible pues el espíritu de los profetas, cómo fue que Juan tuvo el espíritu de Elías, ¿cierto? Y bueno, los profetas del Nuevo Testamento y los profetas de este siglo. Mis hermanos, yo quiero compartirles que la verdad de la palabra es la siguiente. Obviamente los profetas que estudiamos juntos del Nuevo Testamento, les hacemos mención como profetas de la gracia, debido a que a través de la muerte del Señor Jesucristo queda un consolador entre nosotros, siendo Él la gracia, ¿cierto? Esa gracia es la que está en los apóstoles para la iglesia, para la mujer, para el propósito de la gloria venidera en la iglesia, que es la mujer, y especialmente la gracia que está en el Espíritu Santo. Cuando les digo a ustedes, hermanos, que el espíritu de los profetas está en qué hombre, cuando tú veas un hombre en esta tierra, reconozcas qué espíritu tiene de qué profeta, especialmente debes de reconocer el Espíritu Santo. Pero a través del Espíritu Santo, como el reino de los cielos es el que mora en nosotros, según la palabra de Dios, y somos uno, acuérdate, te va a permitir también ver a través de ese hombre el Espíritu Santo en él, siendo uno solo, y también muchos de los misterios que están dentro del reino de Dios en el Espíritu Santo, en ese hombre. Por lo tanto, más que un profeta es el mismo Espíritu Santo que se mueve, ¿cierto? Utiliza como tal a su siervo o a su siervo más pequeño, pues para que en estos tiempos se puedan hacer milagros, se puedan hacer sanidades, se puedan tener visiones, profetizar, como está escrito, bajo los dones del Espíritu Santo. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, eh, ¿cuál es la intención real del estudio? Que te des cuenta que Juan el Bautista, obviamente él muere, pero los profetas que quedan de la gracia, ¿cierto? Fueron profetas que eran del tiempo de Juan, antes de su muerte. Entonces, muere Juan el Bautista, que ya lo vimos, muere nuestro amado Señor Jesucristo, resucita y vive para siempre, pero los profetas que quedan en el Nuevo Testamento acompañando a los apóstoles, como lo tenemos escrito, son los mismos profetas que quedan para cumplir la ley escrita, que la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Desde entonces el Espíritu Santo es el que sigue morando en nosotros y es el sucesor como tal para consolación de la gracia. Ahora bien, terminando lo expuesto que yo les comparto, miremoslo nuevamente sobre su palabra. ¿Listo? Para que no vayamos a estar confundidos y pues mucho menos, pero sí tengamos en cuenta estos estudios y estos versículos muy, muy gloriosos que la palabra de Dios nos enseña. Entonces continuamos. Juan capítulo 14, versículo 16 al 20. Ya lo habíamos leído, pero los repito. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Listo? Para que esté con vosotros para siempre. Él no está mencionando que dará otros profetas, dará otros pastores, dará otros evangelistas, ¿cierto? Él no está mencionando al ministerio quíntuple. Le está terminando la obra en gracia del nuevo pacto a través del Espíritu Santo. Está mencionando es al Consolador, que hace uno solo con el mismo reino de Dios y Dios mismo con el ministerio quíntuple. Bien, visto otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. ¿Cuál es el espíritu de verdad? Pues el mismo espíritu que estuvo en Elías, el mismo espíritu que estuvo en Juan el Bautista, el mismo espíritu que estuvo en el profeta Enoch, el mismo espíritu que está en ti, que está en mí cuando nos santificamos para Dios, cuando queremos obedecer las cosas de Dios. Ese es el mismo espíritu, el Espíritu Santo. Ahí está nuestro consolador. El reino de Dios en nosotros, Jesucristo mismo viviendo en nosotros. Continuemos. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. ¿Qué más grande puede haber que cualquier otro hombre que el mismo Espíritu Santo viva en ti?
¿Me explico, mi hermano? Esa es la tarea de nosotros como hijos y siervos de Dios. El ministerio quíntuple existe y está en nosotros, pero el deber de nosotros como ovejas de Cristo ante el pastor, que es Jesucristo, la cabeza siempre ha sido Dios, es que tú seas uno solo con Él en el Espíritu Santo. Y eso es lo que hemos aprendido. Entonces, si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo vive en ti, ¿acaso esto no mismo significa que el Espíritu de Elías vive en ti? ¿El Espíritu de Enoc vive en ti? ¿El reino de los cielos está en ti? ¿Sus misterios están en ti? ¿Ves, mi hermano? Es el Espíritu Santo. Y continuemos. Y estará en vosotros. Continuemos. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. Este es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en el mismo Dios. El Espíritu Santo está en el mismo Jesucristo. Y donde dice, y yo en vosotros, y vosotros en mí y en mi Padre, pues estamos todos. Por eso te decía, mi hermano, que en el video anterior, en el estudio número 3, que cuando te digo, mira qué espíritu es el que tiene ese profeta de Dios, debe ser exactamente el mismo Espíritu Santo que habita en ti, para que cuando se manifieste la gloria de Dios en el Espíritu, para su voluntad y no para el hombre, se cumpla toda la ley, toda la gracia, todas las profecías y todos los misterios, uno solo en Dios. Bien, mis hermanos, esta es, como tal, la profecía del nuevo pacto. Y simplemente el alineamiento de los profetas del Nuevo Testamento son los profetas de la gracia. ¿Por qué le llamé los de la gracia? Porque son llamados de la gracia porque muere Juan el Bautista, muere nuestro amado Señor Jesucristo y quedan después de Juan el Bautista, pero son los mismos del tiempo de Juan el Bautista. Y esos mismos profetas en la gracia se convirtieron al mensaje que dio Cristo porque ya había muerto, ya lo vamos a leer. Está uno de los profetas con Pablo, ya lo vamos a leer, ¿cierto? Y el profeta, ¿qué dice? El profeta dice, así dice el Espíritu Santo. Entonces, quien se haga llamar profeta entre ustedes, iglesia, tenga cuidado, porque si tú te haces llamar profeta, tú te estás diciendo, yo soy el Espíritu Santo, porque es el único espíritu que se mueve a través de los profetas, a través de los pastores, a través de los verdaderos evangelistas, a través de la iglesia, para no hacer perder a las ovejas. No sea que el que se haga llamar profeta tenga un espíritu de Jezabel, otros tipos de espíritu, y le quite la salvación a su hermano, ni lo deja entrar tampoco al reino de los cielos, ni entra él mismo y lo estanca. Entonces, mis hermanos, si te haces llamar profeta, es porque, sabes, has dicho, yo soy el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en mí, porque tengo potestad de decir, soy el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habita en mí y uno solo soy con mi Padre. Por ende, todos los ministerios, el reino de los cielos está en mí, porque Dios está en mí, la palabra lo dice. Esta es la unción, unificación, unción, uno solo en el Espíritu Santo. ¿Listo, mis hermanos? Ahora bien, Corintios capítulo 2, versículos 7 al 14. Encomendación y edificación del comportamiento actual de las iglesias. Dice, proclamando a Cristo crucificado. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? ¿Cuál Espíritu demuestras? Pues el mismo espíritu que habitó en los profetas, en Elías, en Juan el Bautista, en los profetas que quedaron en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo. Esta es la demostración, ¿sí? Y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bien. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez.
Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, más hablamos de sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. ¿Cuál es esa sabiduría oculta? Mucho más allá de la sabiduría del rey Salomón. ¿Cuál es? La cual Dios predestinó, que sobre ello estamos haciendo unos estudios que quiero que lo sigas viendo en el canal, bien, antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Ok? La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido nunca habría crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. El mismo Espíritu que estuvo en los profetas de la ley, como en el mismo Espíritu que estuvo en los profetas de la gracia, como en el mismo Espíritu en el cual estuvieron los apóstoles. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios, porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Volvemos nuevamente, ¿el Espíritu cuál? El Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y continuamos. Hechos capítulo 21, versículo 10 al 14. Estos versículos ya los habíamos leído anteriormente, pero sigo dando énfasis al Espíritu Santo para que podamos entender los profetas de este tiempo. ¿Quiénes son los profetas de este tiempo? Los que están con el Espíritu Santo, los que somos unos con el Espíritu Santo, los que tienen el Espíritu Santo, los que son bautizados en el fuego del Espíritu Santo, los que estamos ahí, ¿sí? Esos son los que conocen siendo uno el Espíritu Santo. Santidad, amor, ¿sí? Todos los dones del Espíritu Santo. Esto hace que todo el misterio del reino de Dios viva y habite en ti. Bien. Continúo. Hechos capítulo 21, 10 al 14. Aquí en este versículo ya había muerto Juan el Bautista, ya había muerto el Señor Jesucristo, ya el Señor Jesucristo, vuelvo y lo repito, ya había ascendido a los cielos. Pero Juan el Bautista siendo el último profeta, ¿sí? La ley y los profetas fueron hasta Juan, ¿cierto? Profeta de la ley, ¿cierto? ¿Por qué se menciona que la ley y los profetas fueron hasta Juan y solo Juan fue el único mayor profeta entre profetas? Precisamente por lo mismo, porque se concede bajo la gracia y voluntad de Dios que así fuera la profecía de los profetas hasta Juan, y estos profetas que quedan, como el profeta llamado Agabo, hace parte de la época de Juan. ¿Y cuáles son los espíritus que están dentro de los profetas? Que yo les decía a ustedes, cada profeta tiene un espíritu. Cada profeta tiene un espíritu. Y para que me puedan entender, si el espíritu de Dios está en cada profeta, ¿quién estaba en Juan? Si en Juan estaba Elías, que era el espíritu de Elías, ¿quién estaba en Juan? Si Elías tenía el espíritu de Dios. Siempre hemos sido uno solo, mis hermanos. Por eso te digo, te puedes asombrar que al ver el Espíritu Santo en un hombre, puedas ver un misterio, porque el Espíritu de Dios está en ese hombre. Puede que en su revelación puedas ver ángeles. Puede que en su revelación te des cuenta de los dones que Dios le ha dado a ese hombre. En su revelación te puedes dar cuenta de qué espíritus ha conocido ese hombre bajo el Espíritu Santo y mucho más allá, porque también es tu espíritu. Es que el Espíritu Santo es de todos, mis hermanos. Entonces, esto es como tal para que lo tengamos en cuenta. Y termino. Vuelvo y repito, Hechos capítulo 21, versículo 10 al versículo 14. Permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, ¿listo? Y atándose los pies y las manos dijo, esto dice él, Espíritu Santo, un profeta, hablando en él, Espíritu Santo, en el mismo que Jesús nos entregó, mis hermanos. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. Mis hermanos, con esto termino de hacer las identificaciones de los tiempos de ley y gracia y que el Espíritu Santo es de todos nosotros como siervos e hijos de Dios.
Te bendigo, un gran abrazo y los